21:42, en medio de los cierres de campaña. Bueno, aquí estamos en Entre Líneas tratando de dar cuenta de todos ellos. De reflejar, ¿sí?, todo lo que está pasando. Y ¿no?, de todas las fuerzas políticas. Bueno, vamos a ir, lo decíamos en el comienzo del programa, a hablar con quien encabeza la lista de diputados en Córdoba en Juntos por el Cambio. Estamos hablando del actual diputado Mario Negri, que gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Mario, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está viviendo el tramo final de la campaña? Ayer con la presencia del presidente justamente en la capital provincial, que ha sido Córdoba, parece un centro importantísimo para esta campaña electoral, ¿no? Bueno, yo creo que sí, además del acto y de la cantidad de gente y las características que tiene, Córdoba... bueno, además de ser el segundo distrito electoral más grande, después de Buenos Aires, medio el epicentro político, porque tiene características particulares, ¿no? Primero, en el 2015, por lo que fue el resultado de Córdoba, muy determinante en la elección general más que en las PASO. En segundo lugar, porque en esta oportunidad, en las PASO no se eligen candidatos definitivos, es cierto, pero hay una extrema polarización que ha hecho que esto, que es un sistema de internas para elegir los candidatos, no los que van a ocupar los cargos ya, se convierta casi como en una primera vuelta. Y la tercera característica es que Córdoba tiene por parte de quienes gobiernan una decisión que parece que en el medio de una campaña para elegir presidente decide el peronismo de Córdoba que lo único que importa son diputados por la provincia. Entonces tiene características muy particulares. Macri tiene una relación con errores, aciertos, por lo que yo he visto, muy inalterable con los cordobeses, a pesar de todas las dificultades. Ha venido 21 veces a la provincia, no solo a pasear, sino con mesas de competitividad, a trabajar. Mario, ¿cree que la lista corta de Unión por Córdoba, de Hacemos por Córdoba, introduce un ruido que complica la elección aquí en Córdoba? No, yo lo que creo, son estrategias, respeto todas, pero me parece que lo que se está discutiendo es la definición de un modelo de sociedad, no es un tema de grieta. Tiene mucha claridad, mucha evidencia las diferencias de lo que está en el debate. Entonces Córdoba, que ha tenido una historia de gravitación en el escenario y en el rumbo nacional, me parece a mí que pretender distraerse de eso y decir que solamente vamos a votar acá los que gobiernan, o queremos que voten únicamente a diputados, desentendiéndose del problema nacional, me parece que es un cálculo equivocado. Primero porque si la provincia se desentiende del tema nacional, lo más seguro es que le va a llamar a la provincia. Y en segundo lugar porque los antecedentes hablan que los últimos 12 años del gobierno anterior a la provincia no le fue nada bien. Solamente con recordar que la expresidenta, que tampoco vino hoy, vino solo 4 veces en 8 años y una de ellas de visita a la universidad. Es decir que, además de aquellas batallas sobre la discriminación y un federalismo centralizado alrededor de una idea dominante que es la que tenía el kirchnerismo, hizo mucha mella a los cordobeses. Yo creo que sensatamente, independientemente de las diferencias políticas, ningún cordobés sensato, piense como piense, creerá que le puede ir mejor de nuevo con el kirchnerismo que lo que le fue antes. Me parece difícil, ¿no? Mario, en la última recta de la campaña se metió fuerte la cuestión económica. Parece que ha sido un eje que la candidatura de Alberto Fernández logró finalmente instalar, y eso es claramente un punto frágil del gobierno. ¿Cómo está viendo ese panorama? Y bueno, no es que logró instalar, el problema económico existe en el país. Yo recordaba hoy
para saber que hace mucho que lo arrastramos entre procesos electorales. En la elección del 2015 de Cristina Fernández estábamos con una inflación del 38%. Y en la elección más grande de Menem con el 20% de desocupación. No estoy augurando eso. Quiero decir que las particularidades y aún los momentos difíciles de la economía, que en muchos casos yo creo que son bastante determinantes en el humor de la sociedad y que hay que resolverlos, se ve que no necesariamente es lo único que define. No obstante eso, obviamente que Alberto Fernández le ha dado un sesgo muy particular, ¿no? Porque hablar de una fábrica de pobre a un gobierno de 3 años, que es cierto que no ha podido bajar la pobreza, pero ellos la dejaron en 30, cuando el dólar estaba subvaluado y cuando la soja valía $600 y cuando la tasa de interés de Estados Unidos era la más baja del mundo, me parece a mí que no es eso, no es discutir de economía o introducir la economía en un país que de las últimas 3 cosechas a nosotros nos tocaron las vacas flacas porque una la perdimos por lluvia y la otra por sequía en casi $10.000 millones y ellos tuvieron los precios internacionales más altos del mundo y sin embargo terminamos con una inflación del 2002 al 2015 en 1.380%, nos está hablando de que acá hay que diferenciar 2 cosas: problemas, errores, aciertos de la coyuntura de un gobierno y problemas estructurales que arrastran a la Argentina y de las cuales ellos no hablan porque parece ser que no hubiesen gobernado durante 12 años en este país. Lo que no parece dar señales sí. Lo que hay que resolver acá, y cada día se estrechan más los márgenes, es qué rumbo va a tener la Argentina. Porque si para los Fernández el problema de 100 funcionarios procesados, condenados, 13 pedidos de elevación a juicio, es un problema de desvío ético, obviamente que estamos frente a 2 países. Para nosotros eso es corrupción. Se robaron el país. Precisamente una de las falencias, Mario, del gobierno no es esa sensación de que no sabe cuál es el rumbo, por lo menos en lo económico. No, al contrario, lo que sabe cuál es el rumbo. Que es un rumbo que está vinculado a donde partimos desde el año 2015. Porque el rumbo que nosotros tomamos es un rumbo que debe tender, obviamente, con las dificultades de estabilizar la economía, lo que ahora parece que comienza a suceder, aunque estemos en un proceso electoral, a saber que no se puede crecer con inflación, pero eso hace 50 años nos han hecho gole a todo. Ustedes se acuerdan del ministro de Cristina y Alberto, que era el jefe de gabinete, que decía: de eso no me pregunten. Y le hicieron desaparecer el index. Y el gobierno nuestro se equivocó porque creyó también que era fácil de domar ese potro. Y en la medida que no haya un acuerdo político y en la medida que no gastemos menos en gastos innecesarios y exportemos más para tener más divisas y no le demos vuelta a la maquinita, vamos a tener un problema de déficit, vamos a tener un problema de inflación y eso va a seguir torturando el bolsillo de los que menos tienen. Entonces, si usted me dice de que acá hay un debate donde los que quieren volver vienen a prometer el futuro y que el futuro le va a ganar al presente, pero le quieren ganar al presente con el pasado. Y el pasado nosotros ya lo vivimos con un agregado que además no dice nada ni se hace cargo de que en 5 años exportábamos $5.000 millones de gas y nos entregaron el gobierno con 6.000 millones para atrás de gas y sin una política energética, y perdimos el autoabastecimiento y hoy estamos exportando gas y está vaca muerta y hay energía renovable, lo saben ustedes en Río Cuarto y lo sabemos en toda la provincia y en el país. Entonces, sesgar un debate económico trabajando sobre el dolor es como decía Alfonsín. Bueno, si usted puede discutir con alguien de izquierda o de derecha, racionalmente. Ahora, con el populismo es muy difícil, porque es muy ramplón, simplifica todo. No ve que no se hacen cargo de nada, parece que hubiesen llegado ayer. No, están llegando siempre. A ver, no hemos sido nosotros los que hemos dicho que el gobierno de Cristina Fernández ha sido el más patético de la historia. Eso lo ha dicho el candidato a presidente de ella. Y ahora dice, no, cambiamos y nos hicimos amigos
Entonces mañana puede cambiar a la inversa. No fuimos nosotros sí dijimos, pero él fue el que dijo que a lo que había sucedido con Nisman había que llamarle encubrimiento, y que se lo había dicho a Nisman en un supermercado. Ese es el candidato a presidente de ellos, que por una cuestión táctica lo pusieron a Alberto Fernández. Es el mismo que ha dicho que lo de Vudú era insostenible. Es el mismo que ha dicho que lo de Venezuela se enteró ahora por Bachelet que era grave, pero antes decía que era una dictadura, y resulta que en el 2014 le entregaron la orden de San Martín a Maduro. Entonces, no es un problema de grieta, o que ahora resulta que los problemas económicos los trajo Macri. Macri no ha podido resolver los problemas de la economía, pero Macri no creó todos los problemas de la economía. Mario. Porque el 30% de pobres, la subvaluación del dólar en el 2015, la fumada de todas las reservas que se hicieron, que quedamos en cero, el cepo cambiario, el dólar a 9 pesos y los 130.000 millones de dólares en subsidio, que no iban para los que menos tenían, sino inclusive para los que vivían en los country, les crearon un combo a la Argentina que además lo había aislado del mundo, porque creían que con Venezuela y con Irán iban a hacer la revolución permanente y iban a dar vuelta al planeta. Mario. Entonces, hoy, lo que yo creo es que hay que discutir de la economía, y nosotros tenemos que hacernos cargo de los problemas. Y creo que eso es tener un rumbo hacia qué mundo vamos nosotros. ¿Coincidimos con ellos en el mundo donde vamos? Ellos coinciden con nosotros, y nosotros creemos que el acuerdo con la Unión Europea, cuando se ponga a operar, que no va a ser en forma inmediata, es la amplitud del mercado de 500 millones. Y estos tipos dicen que es un disparate, que escuche el campo de Córdoba, que escuchen nuestros productores, que dicen que es un disparate cuando se abre un mercado de 500 millones de consumidores. ¿Cuál es el mundo que ven? En una circunstancia muy tumultuosa, como significa la guerra comercial de China, China con Estados Unidos, donde la economía nuestra es muy vulnerable. Lo hemos visto estas 72 horas. Lo que sucede es que Aníbal Fernández primero le tiró un misil al final de la campaña, planteando de que hacía falta un dólar recontra alto para ver si se disparaban o se asustaban los mercados, y resistió el gobierno y resistió la sociedad, porque eso ya lo ensayaron antes, en el gobierno de Alfonsín. Mario. Entonces ahora, ¿qué nos queda decir? Que va a haber fraude, lo que lo inventaron. Mario, bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas en un día muy especial de cierre de campaña. Yo solamente decirle, los cordobeses, no podemos pegarnos con la piedra en la frente. Y la boleta corta, no importa qué color político tiene, la boleta corta es para elegir un legislador de Córdoba, pero acá lo que hay que definir en esta elección, que era para interna y se ha convertido casi en una primera vuelta, es si volvemos hacia atrás o si aún en un mar tormentoso nosotros no perdemos el rumbo y el destino. Eso es lo que hay que definir. Y una provincia como Córdoba, los cordobeses, que en la historia de este país hemos sido protagonistas del rumbo de la Argentina, no nos podemos quedar como si estuviéramos eligiendo un gobernador o un intendente. Tenemos que decidir si nosotros queremos volver con los Fernández, o aún con los problemas que tenemos, corregir el rumbo con la conducción del gobierno de Mauricio Macri. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que ande bien. Bueno, era la palabra de Mario Negri, candidato número 1 de Juntos por el Cambio. Así es. Aquí en la provincia. Un orador en el acto en Córdoba de Mauricio Macri, destacado, ¿no? Sí. Cuestionando la lista corta de Hacemos por Córdoba. Hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Sí, porque entiende Negri que puede captar votos de Juntos por el Cambio, lo que viene en detrimento de su propia candidatura. Claro, por supuesto. La lista corta compite con diputados, compite con Mario Negri, ¿no? Lo que está intentando decir Negri en esta nota es lo que se define es nacional. Sí. ¿No? A Schiaretti ya se lo apoyó el 12 de mayo, lo que se define ahora, lo que se establece es un modelo de país para los próximos años y por lo tanto lo provincial debe quedar afuera, ¿no? Claro. Está tirando ese mensaje para reducir la posible penetración que puede llegar a tener la lista corta de Hacemos por Córdoba. Y de alguna manera ratifica de que hay una porción del electorado que comparte el oficialismo provincial con el oficialismo nacional, ¿no?
Sí, la lista corta, que es una gran incógnita porque las encuestas dan un porcentaje para la lista corta, que hay que ver qué pasa en el tránsito entre la voluntad que expresa la gente o una porción del electorado de acompañar la lista corta y que el domingo vaya al cuarto oscuro, corte boleta, combine y termine expresando esa voluntad en votos. Sí. Uno de los riesgos que hay, que temen en Hacemos por Córdoba, son los votos nulos. Es que la gente ponga los dos tramos de diputados. Los dos tramos diputado y presidente Claro. de un partido y además ponga el tramo de diputados de Hacemos por Córdoba, con lo cual se estaría anulando solamente el tramo de diputados. Exacto. Ese sería un voto nulo, ¿no? Para diputados. Para diputados. Recordemos que en Córdoba son solamente dos tramos, presidente y precandidatos a diputado. Quien quiera cortar boleta tiene que elegir uno por tramo. Exacto. Un diputado y una lista de diputados y una lista de presidente, ¿no? Si no, lista completa es los candidatos a diputados y a presidente, todo del mismo partido. Así es. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Llegamos al final. Se entra en veda dentro de poquitas horas y el domingo se vota. El próximo jueves estaremos analizando el mensaje que sale de las urnas este 11 de agosto y que puede ser ya definitorio en la carrera presidencial. Sí. Vamos a votar para presidente en octubre, pero el 11 de agosto puede ser una fecha muy significativa. Así es. Nos reencontramos el jueves. El jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.